En esta segunda parte de la clase de equilibrio, continuaremos trabajando con la constante de equilibrio y veremos la respuesta del equilibrio químico a los cambios, como puede ser el efecto de la adición de reactivos, los cambios en la presión o cambios en la temperatura, y veremos el principio de Le Chatelier. El valor de la constante de equilibrio permite predecir la posición de equilibrio, es decir, la cantidad de productos y reactivos en el equilibrio, la dirección de una reacción, extensión o grado de desplazamiento de la reacción hasta alcanzar el equilibrio, y calcular la concentración de los reactivos y productos en el equilibrio. El valor de la constante de equilibrio indica qué tan desplazada está una reacción química hacia la formación de productos cuando se alcanza la posición de equilibrio, y permite predecir la posición de equilibrio, es decir, la cantidad de productos y reactivos en el equilibrio. El valor de K indica si en el equilibrio hay mayor proporción de productos o de reactivos. En el caso de una reacción química que esté fuera del equilibrio, permite predecir la dirección de la reacción, ya que en una reacción química fuera del equilibrio, éste evolucionará hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. El valor de la constante de equilibrio permite predecir la extensión del equilibrio. Si una constante de equilibrio posee un valor elevado, el equilibrio químico se alcanzará cuando la concentración de productos sea alta y/o la concentración de reactivos sea pequeña. Por el contrario, una constante de equilibrio pequeña indica que el equilibrio químico se alcanza con una concentración de productos menor a la concentración de reactivos en el equilibrio. La constante de equilibrio permite también calcular la cantidad de reactivo que puede reaccionar hasta que se alcance el equilibrio y las concentraciones de productos y reactivos cuando se alcanzó el equilibrio para una reacción determinada a partir de las concentraciones iniciales o fuera del equilibrio químico. Los factores que afectan la posición de equilibrio químico son la concentración de reactivos y productos, la presión y la temperatura. La única forma precisa de determinar con exactitud cómo responderá un equilibrio químico a las nuevas condiciones es usar los principios de la termodinámica. Sin embargo, existe una regla general que se puede utilizar para analizar rápidamente el efecto de las perturbaciones sobre equilibrios químicos. Se denomina principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier enuncia que si un sistema en equilibrio se somete a una tensión o perturbación que cambie cualquiera de los factores determinantes del equilibrio, el sistema reaccionará para minimizar el efecto de la perturbación. El principio de Le Chatelier permite predecir rápidamente la respuesta cualitativa de un sistema a los distintos cambios. Es decir, que ante cualquier perturbación del equilibrio, éste reaccionará de manera de minimizar dicha perturbación. Una perturbación implica un cambio que saque del equilibrio al sistema, como puede ser la adición o eliminación de un reactivo o producto, cambios en la presión, volumen o temperatura. Cuando a una reacción en equilibrio químico se le agregan más productos, provoca el desplazamiento de la reacción hacia la formación de reactivos. Cuando a una reacción en equilibrio químico se le agregan más reactivos, provoca el desplazamiento de la reacción hacia la formación de productos. Los cambios en la presión alteran la posición de equilibrio. Si se aumenta la presión de los gases en equilibrio, se produce una disminución del volumen. P por D es igual a N por R por T, aumentando de esta forma la concentración. Este efecto favorece la reacción que reduce el número total de moles de gases, haciendo que el sistema evolucione hacia donde hay menor número de moléculas en fase gaseosa. Para las reacciones donde no cambia el número de moles de gases, el cambio de presión o volumen no modifica la posición de equilibrio. Los cambios en la presión alteran la posición de equilibrio. Si se aumenta la presión de los gases en equilibrio, se produce una disminución del volumen. P por D es igual a N por R por T, aumentando de esta forma la concentración. Este efecto favorece la reacción que reduce el número total de moles de gases, haciendo que el sistema evolucione hacia donde hay menor número de moléculas en fase gaseosa. Para las reacciones donde no cambia el número de moles de gases, el cambio de presión o volumen no modifica la posición de equilibrio. La temperatura afecta la posición de equilibrio, ya que altera el valor de K. Para una reacción exotérmica, un incremento de la temperatura implica una disminución de la constante de equilibrio. Es decir, que si se incrementa la temperatura en una reacción exotérmica en equilibrio, el sistema se desplaza hacia la formación de reactivos para alcanzar una nueva posición de equilibrio. Por otro lado, para una reacción endotérmica, un incremento de la temperatura implica un incremento en la constante de equilibrio. Por ello,
En una reacción endotérmica en equilibrio, frente a un incremento de la temperatura, se observa un desplazamiento del sistema hacia la formación de productos de manera de alcanzar un nuevo equilibrio. La temperatura es la única variable que modifica el valor de la constante de equilibrio. En la tabla se observa que Kp disminuye a medida que se incrementa la temperatura. De acuerdo a lo visto anteriormente, ¿cuál es el efecto de la temperatura en cada una de estas reacciones?